Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esto. Gracias, Señor, por la palabra, para que nos pueda dar, pueda, Señor, ir limpiando en cada día, Señor, puedas un poquito más como tú. Guíes este tiempo, Señor, que uses mi boca, Señor, me uses, Señor, para que yo pueda animar, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Una pregunta. ¿Les ha pasado, hermanos, de repente cuando ustedes están en medio de la voluntad de Dios, están haciendo algo bueno, están obedeciendo, que dice la palabra de Dios, cómo debemos comportarnos como cristianos, quizá, o de repente vamos a hacer algo acá en la iglesia, o ahora, ¿no? Que algunos van a ir al retiro de hombres. ¿Les ha pasado que justo cuando están animados y están en medio de la voluntad de Dios, que algo en contra le sucede? Se levantan, no sé, están viniendo a la iglesia y justo tu esposa se molestó por algo. Estás queriendo venir a servir más temprano, pero se te malogró el carro, ¿no? De repente eh, hay situaciones que suceden, ¿no? Cuando justo estamos llenos de gozo, estamos tratando de obedecer a Jesús, pero se levantan esas situaciones, ¿no? A veces son accidentes, quizá cosas cotidianas, pero de una u otra manera como que nos desaniman, ¿no? Nos desaniman o nos hacen dudar y decir, ah, para eso voy, para eso estoy tratando de obedecer a Dios. Bueno, eso me recuerda a una historia que está en el libro de Mateo, en capítulo 14, del versículo 22 hasta el versículo 33. Antes de leer estos versículos, eh, justo antes de que leamos estos versículos, ¿qué estaba pasando? El libro de Mateo nos relata acerca de la alimentación de las 5,000 personas, ¿no? Donde Jesús, nuestro Señor, eh, estaba predicando, eh, estaba ministrando a las personas y, y llegó, ¿no? Tanta su fama, tanta la aceptación de las personas que estaban siguiéndolo, que él llegó a estar con más o menos 5,000 personas, ¿no? ¿Se imaginan? Em, yo en verdad trataba de ponerme en ese tiempo y decir, wow, ese día habrá sido muy duro para Jesús, porque él estaba predicando, estaba enseñando, estaba con las personas y todo ello, quizá estaba aconsejando, quizá, pero a pesar de estar tan cansado, ¿no? Él alimenta a estas personas, las cuida y ya al anochecer pasa esto. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando
a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, en esta historia, ¿no? Justo sucedió después de que Jesús alimentó a estas más de 5,000 personas. Vemos en el primer versículo 22 que dice que ni bien Jesús estaba despidiendo a la multitud, ¿no? Hace que sus discípulos entren a la barca. O sea, después de que Jesús alimentara a estas 5,000 personas, él mismo se encargó de despedirlas. Jesús no agarró y dijo, ya terminé mi chamba aquí y me voy. No, él agarró y se tomó el tiempo de despedir a las personas. Lo dice claramente. Luego, despedida la multitud, ¿no? Dice luego, como lo repito, a pesar de un día cargado, enseñando, ministrando a toda esa multitud, él no solamente se encargó de cada persona, pero también en el versículo 23 nos muestra que a pesar de estar cansado, cargado, él se va a orar solo, ¿no? Para Jesús no era una carga más el orar, sino era una necesidad. Jesús, a pesar de estar exhausto humanamente, él va a orar, lo toma como una prioridad. Luego, en el versículo 24, la barca donde estaban los discípulos, que antes de ello habían estado también estos discípulos sirviendo, ayudando a Jesús, estando en medio de la voluntad de Dios, entran a esta barca y esta barca es azotada, dice. Aun cuando ellos obedecen a Jesús. Porque ¿quién les mandó a la barca? ¿Quién les mandó a la barca? Jesús, ¿no? Le dijo, vayan cruzando, vayan yendo a la otra vera del río, ¿no? Vayan avanzando. Jesús les mandó. Pero vemos que ahí se levanta esta tempestad. En el versículo 25 al 27, ¿no? También dice, vemos que los discípulos se turbaron pensando que era un fantasma. Pero Jesús les habló y les dijo, no teman. A veces también nosotros estamos en medio de, como les digo, obedeciendo a Jesús, pero se levanta algo que nos atemoriza, ¿no? Nos atemoriza aquí. Bueno, hasta ellos pensaron que era un fantasma, ¿no? A veces también nosotros, a veces, ¿cómo se dice? Nos da la paranoia, ¿no? Ahora muchas veces se escucha de que, no sé, me da ansiedad, me da un ataque de pánico. A veces nosotros actuamos así también, ¿no? De repente en medio de la dificultad dejamos que nuestras emociones nos controlen, ¿no? Y nos lleven también a afectar de esa manera. En este caso, los discípulos estaban muy turbados. Luego del versículo 28 al 30, vemos que Pedro, al ver o pensar que era Jesús, le pide que Jesús le confirme que era él, ¿no? Para que Pedro vaya también. Este era un evento sobrenatural, pues. De repente Pedro pensó que estaba viendo visiones, estaba medio turbado por la tormenta, estaba asustado, que él no creía, no pensaba, ¿no? De repente no estaba tan seguro que era Jesús. Pero él le pide esa confirmación, ¿no? A veces también cuando nosotros estamos en medio de la voluntad de Dios y ya sabemos qué es lo que sigue, qué es lo que debemos seguir haciendo, eh, le pedimos confirmación, ¿no? Como, Señor, ¿de verdad quieres que haga esto, Señor? Si es de ti, ayúdame, ¿no? Pero es válido también, ¿no? Pero vemos también cómo Jesús le responde. Jesús le dice, ¿no? Ven. Entonces, cuando estamos también medio de, estamos en esa relación cercana con Dios, estamos bien con Dios, estamos siguiéndolo, Él nos va a dar esa seguridad, como le dio a Pedro, ¿no?
ven, le dice, y Pedro va. Vemos que Pedro camina sobre las aguas, ¿no? Es la única persona registrada que ha caminado sobre las aguas después de Jesús, el único, ¿no? Eh, pero a pesar de ello, Pedro empezó a hundirse porque dudó y se desesperó y pidió a que Jesús lo salve, ¿no? Pedro sí obedeció, pero en el camino ya empezó a dudar y muchas veces nosotros somos así. Empezamos bien, obedeciendo, ¿no? De repente, no sé, te dicen, ven a limpiar, tú empiezas de buena gana y quieres hacerlo, pero por ahí hay algo se levanta y empiezas a dudar y después te desanimas y todo ello, ¿no? Pero eh, vemos aquí también, hermanos, que Jesús le habla firme a Pedro y le dice, y le dice, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, vemos que Jesús también aquí fue frontal, fue directo. No, no, como muchas veces nosotros, ¿no? Que dejamos pasar o, o no decimos las cosas como son, a veces maquillamos, ¿no? Pero Jesús también fue frontal, fue directo y le dijo en qué estaba mal. Pero aún así, Jesús inmediatamente lo agarró, a pesar que le reprendió, le corrigió, ¿no? Jesús lo tomó, lo asió, lo ayudó. Y debemos recordar que Jesús está ahí para agarrarnos si empezamos a hundirnos. Él no es ajeno a nuestra desesperación, pero sí nos corrige. Él nos ayuda y Él tiene esa autoridad para reprender nuestra fe, ¿no? Él es directo. Eso me enseña a mí también cómo ser, de repente con mis hermanos, no ser una persona que condena, pero sí poder decir si alguien está mal, ¿no? En ese aspecto yo sí un poco como que soy muy una persona de repente que, ya todo amablemente y como que no quiero tener problema con nadie y no decir nada. Pero vemos que Jesús, ¿no? Él lo reprende, lo ayuda, ¿no? Entonces también debemos aprender ello. Y en el versículo 32, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento se calmó, mostrando Jesús su dominio en la naturaleza. Entonces, si invitamos a que Jesús entre en nuestros problemas, eh, en las malas situaciones, ¿no? Y le obedecemos, a pesar que le hemos fallado, Él nos perdona y nos restaura. Vemos que Pedro empezó bien, pero duda, le falla. Jesús, ¿cómo lo restaura, no? Claro, le corrige, pero lo restaura. Jesús también nos perdona, como dice Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y en el versículo 33 dice, los que estaban en la barca, los discípulos le adoraron y Jesús los que estaban en la barca, eh, los discípulos le adoraron y Jesús recibió esa adoración. El último versículo nos hace ver que Jesús recibió adoración por parte de los que estaban en la barca. Jesús es el único a quien debemos postrarnos y adorar. Eso lo sabemos y aquí lo muestra también la historia. Muchas personas dicen que Jesús solamente fue una persona importante, un revolucionario, un ángel, ¿no? Pero aquí vemos que Jesús recibió adoración y el único que puede recibir adoración es Dios. Entonces acá vemos que Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto era Dios. Em, para terminar, em, como conclusión, todos estos versículos me hacen recordar lo que dice en esa historia, mejor dicho, ¿no? Me hace recordar lo que dice en 1 Pedro 3:17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien y la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Como lo dije al principio, en esta historia vemos que Jesús manda a sus discípulos. Entonces, si Dios nos manda a hacer algo, va a haber dificultad. No todo es bonito, es placentero. La Biblia o Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y más aún cuando vamos a obedecer en nuestra vida cotidiana, se va a levantar oposición, se va a levantar tormentas, así como en la barca. Pero también cuando nosotros queramos obedecer, quizá le vamos a fallar, como Pedro. Pero aún así, es mejor que sea dentro de la voluntad de Dios o dentro de nuestra obediencia, a que sea que suframos o seamos corregidos por nuestro pecado, ¿no? El mal. Es mejor haciendo el bien que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Jesús, haciendo la voluntad de Dios, sufrió, padeció, cuanto más nosotros, sus hijos. Eso sería todo, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que tú eres bueno, Señor. Nos haces recordar que a pesar, Señor, de que estemos en medio de tu voluntad, Señor, se van a levantar pruebas, dificultades, Señor, pero ayúdanos a confiar en ti, porque tú has vencido el mundo, Señor, y nosotros no somos más que tú, Señor. Si tú padeciste, Señor, cuánto más nosotros, que somos pecadores, Señor. Si tú padeciste siendo pecado, Señor, cuánto más nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Señor, y nos levantes así como levantaste a Pedro. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sigue hablándonos esta noche, Señor. En santo nombre, Jesús. Por- sí. Porque es un poco tarde, vamos a hacer los comentarios un poco más rápido, ya no van a salir, solo yo voy a salir rápido para no alargar mucho. Estuvo muy bien, ha sido un texto narrativo, dijimos que tenemos que leerlo como una historia, tratar de vivirlo, y cuando estaba leyendo lo vivió, ¿no? No yo me sentía que me estaba cayendo el agua eh, pero muy bien, Liz, te felicito. Has narrado, has dado ejemplos, has aplicado, has citado versículos, diste el tema, una aplicación, ¿verdad? Muy bien. Pero creo que podría a mejorar. Yo sé que el tiempo a veces es corto, pero para todos creo que también es corto, es agregar un poco del evangelio. Siempre dije como regla, cuando hacemos una prédica, así sea cualquier sea el tema, el evangelio tiene que estar presente. Hablar del sacrificio de Jesús, hablar de que Cristo murió por nosotros, y ahora que Cristo murió por nosotros, se entregó, resucitó el tercer día, ese es el evangelio. Ahora somos hijos de Él y está en nuestra barca, en nuestra vida. Podemos vivir confiados, no por nuestros méritos, no por los méritos de Jesús. Así vengan tormentas, podemos confiar en lo que Él nos dice. Ahí, de alguna manera, siempre meter el evangelio. Y si tu hermano no has o amigo o familia no has recibido a Cristo, te invito a que entregues tu vida, ¿no? Siempre, sé que acá no hay sé que acá no hay no cristianos, pero siempre es importante tener presente que cuando hables, muchas veces va a haber niños, adultos, mujeres que aún no han entregado su vida a Cristo, y es importante hacer esa invitación, aunque corta, es importante. Es lo único que voy a decir. Alex, te toca.